Shabbat Shalom, buenas noches de nuevo. Gracias por esperar para dar comienzo al estudio. Recuerden que continuamos en el libro de Shemot o de Éxodo y esta noche el Shabbat es un Shabbat especial. Se conoce como Shabbat Shira, Shabbat del Cántico. Así que, y se encuentra en capítulo 13, verso 17 al capítulo 17, verso 16. Así que gracias por conectarse, por unirse a nosotros, sobre todo aquellas personas que están empezando nuevo con nosotros. Bienvenidos. Les damos las gracias por sintonizarse a la programación y a ustedes que están aquí presentes. Gracias por estar aquí en esta noche. Y para los que no me conocen, soy la doctora Nereida Romero, pastora de la congregación Yeshua en Ertamir en Brandon, Florida, y también tenemos congregación en Colombia y en Argentina. Así que gloria al Padre. En Panamá, gloria al Padre por eso. Así que vamos a dar comienzo a la porción de esta noche, el estudio de esta noche, con la bendición de la Torah que dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher baharbanu ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Amén. Y como estaba diciendo, este Shabbat es un Shabbat especial, conocido como el Shabbat del Cántico o Shabbat Shira. Y la porción se encuentra en Éxodo 13, capítulo 13, del verso 17 al capítulo 17, verso 16. Y si ustedes recuerdan, la vez pasada teníamos que finalmente Faraón dejó ir al pueblo con la última muestra que hizo el Señor, y fue matar a los primogénitos de Egipto. Y ya Faraón y todos los que están alrededor de él y el pueblo completo quiere que se vaya a Israel. Imagínense que se vayan ya, porque piensan que entonces todos van a morir. Así que empezando en el verso 17 del capítulo 13 dice así: y luego que Faraón dejó ir Beshalach, la porción en hebreo es Beshalach, que es dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Este camino también se le conocía en Egipto como el camino de Horus, uno de los dioses de Egipto. Y era el camino que iba por la costa, por el Mediterráneo, hacia Canaán. Y siendo, a pesar de que es el camino más corto, el Padre no lleva al pueblo por ahí, sino que los desvía para que no temieran y les diera con regresar a Egipto. ¿Por qué? Porque recuerden que para este tiempo Egipto es un imperio, y por la costa y las fronteras de Egipto tenían torres militares. Entonces, si ellos pasaban por ahí, iban a ver los grupos militares, los soldados de Egipto iban a temer, porque recuerden que el pueblo sale de una esclavitud, y a pesar de que Hashem los llama un ejército, el ejército de Hashem, ellos en sí no son militares, ellos en sí no están diestros o preparados para la guerra como estaban los egipcios. Por lo tanto, el Señor los desvía por un camino diferente, no tan común. Verso 18. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, o recuerden que es el Yam Suf en hebreo, que significa mar de los juncos. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados, y aunque dicen armados, no es armado en términos de como guerreros, sino que estaban preparados con lo que necesitaban para salir. Verso 19, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haré subir mis huesos de aquí con vosotros. Recuerden que antes de morir, José pidió que sus huesos fueran llevados a la tierra prometida. La señal era que Dios los iba a visitar, que es la palabra pakod. Hemos hablado de esto otras veces.
Y recuerden que José fue embalsamado, o sea que lo que llevan con ellos, a pesar de todos los años que habían pasado, todavía el cuerpo quedaba bastante preservado. Verso 20, y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Muchos de los nombres de estos sitios, de la mayoría de estos sitios, realmente aún hoy día no se sabe con exactitud el camino que tomó el pueblo de Israel a través del desierto para llegar a Canaán. Hay muchas especulaciones. Y recuerden que tenían que por lo menos pasar por algún sitio que hubiera agua, porque una multitud tan grande con animales y con niños y personas mayores van a necesitar de agua. O sea, es que si pasan por un sitio que es solamente desierto, no iban a llegar. Por lo tanto, hay especulaciones, unos dicen, tienen unas ideas, unas rutas, y realmente hay quienes se pelean hasta por eso. Yo sé que cruzaron, pasaron y llegaron. Eso es lo que a mí me interesa saber. Verso 21. Y Hashem iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Como lo explican los comentaristas, es que es una sola columna que tenía fuego, pero que durante el día el fuego no se veía porque era día, pero una vez empezaba a oscurecer, entonces ya ese fuego era más visible. Y esta es una forma, una manifestación física de la presencia de Elohim. Recuerden que Elohim puede manifestarse como él quiera. Y a él le encanta manifestarse como fuego. Y por lo tanto, esta columna tiene una importancia bien grande porque en el antiguo Medio Oriente, cuando una persona, un grupo o una nación salía victoriosa y salía de donde estaba, de opresión o de esclavitud, según caminaban, llevaban una antorcha o llevaban un pilar o llevaban algo, y con eso, según iban caminando, las demás naciones que los vieran entendían que ese pueblo había sido liberado. Por lo tanto, aquí la señal es la columna de la misma presencia de Hashem, que está alumbrando, dejando saber por donde quiera que ellos pasen, que este pueblo ha salido en libertad, en victoria. Verso 22, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. O sea que la presencia de Hashem estuvo con ellos en todo tiempo. Capítulo 14. Habló Hashem a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hajirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Aquí estos tres nombres, cuando uno los traduce, Pi Hajirot significa boca de libertad, y Migdol significa torre. O sea que tenemos la libertad y tenemos la torre que sabemos que es Hashem, es que viene siendo esa torre que los guarda, que los cuida y quien le dio la libertad. Pero tienen que ir hacia Baal Zephón. Recuerden que Baal, además de ser una deidad cananea, Baal también puede entenderse como señor o amo. Y Zephón puede entenderse de dos maneras, como norte o como escondido. O sea que tienen de frente, por un lado tienen la bendición de Hashem y al frente de ellos tienen a Baal Zephón, que puede entenderse como Baal del norte de esta región o Baal escondido, una deidad escondida. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, dando a entender que este lugar por donde Hashem los envía no tenía salida. ¿Okay? Recuerden que es un grupo grande de personas, más todos los animales que ellos llevan, todas sus cosas. Y llega a un punto, recuerden que el desvío que Hashem lo hace con ellos es con propósito. Primero, para que no se desanimen al ver a los soldados egipcios. Y número dos, porque sabemos que Hashem tenía otro plan en mente, otra cosa que él quería hacer con ellos. Y verso 4 dice, yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Hashem.
Y ellos lo hicieron así. O sea que el propósito de Hashem de enviarlos por ahí era con la intención de que Faraón los siguiera, porque Hashem quería glorificarse por medio de lo que iba a hacer con Faraón. Recuerden que aquí dice que él endureció el corazón, pero tenemos que entender que quien primeramente se endureció a sí mismo fue Faraón, y Hashem hace uso de eso para seguir endureciéndolo. Y recuerden que aquí lo que traducen glorificado es la palabra kavod, que significa peso, gloria, honor, autoridad. Kavod, peso, gloria, honor, autoridad. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, porque recuerden que al principio les dijeron, no, necesitamos que 3 días para servir a Hashem. Pero aquí el pueblo no son 3 días, ya van con la intención de no regresar jamás. Dice que el pueblo huía y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? O sea, se le fue su labor, su ejército del laboral, todo lo que estaban haciendo construcciones para Faraón. O sea, todo el trabajo sucio que lo hacía el pueblo de Israel, ahora no tienen quien lo haga. Entonces aquí se dan cuenta que perdieron una gran parte de su economía. Y dice, y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Conforme a Josefo, recuerden que Josefo era un historiador durante el tiempo del segundo templo, fue un historiador y también era de los sacerdotes. Y él dice que además de los 600 carros, que en sí eran los más escogidos de Faraón, como decir su ejército personal, que los otros carros y los capitanes sobre ellos eran un total de 30,000 hombres a caballo y 200,000 soldados a pie. O sea, 600 carros, que es el ejército personal de Faraón, 30,000 hombres a caballo, más 200,000 hombres soldados a pie. O sea que es tremendo ejército. Verso 8. Y endureció Hashem el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Recuerden el tema del brazo extendido, de la mano poderosa, porque al principio Faraón quería mostrar que él era el que tenía el brazo más fuerte, y Hashem le dice, ¿tú crees que es así? Vamos a ver. Verso 9. Siguiéndolo pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo cercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Hashem. Imagínense, ven ese gentío militar y están mirando a su alrededor, que no tienen para dónde ir, que lo único que tienen de frente es el mar, cualquiera no se asusta. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Miren, o sea, el miedo, el terror hace que ni siquiera piensen coherentemente. Número 2, pone duda en su corazón de lo que Hashem hasta este momento ha hecho y va a hacer. Y miren lo que le dice, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Ellos nunca dijeron eso, al contrario, porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. El temor y el terror te hace ver cosas que no son y te ponen en duda la grandeza de Hashem. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación, ved la Yeshua de Hashem que hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis.
Hashem peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces aquí está Moisés animando al pueblo. Después se vira y empieza a decirle, ay Señor, bendito, bendito, bendito. Entonces Hashem dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Entonces, póngase en esa situación. No tiene salida. Es como estar en Puerto Rico, un callejón oscuro, sin salida. Y lo único que tienes es mar, agua, el enemigo detrás, agua al frente. Y el Señor dice, camina, marcha. Verso 16. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. O sea, un mar lógico. También hay especulaciones de qué mar fue, si fue el Mar Rojo, si fue lo que llaman el Canal de Suez, si fue aquí, que se fue allá, que se fue un lago, que se fue un rito pequeño. Y hablan de que si eso tenía que ver con cuando sube y baja la marea y la lalán. No importa, no importa. La cosa es que aquí Hashem está mostrando su gloria y su poder. Y recuerden también que si usted analiza esto, va a haber una conexión con Génesis. Recuerden que al principio la tierra estaba llena de agua. Después esa agua tuvo que separar y hacer tierra seca. Hubo un viento de parte de Hashem que movió las aguas y salió lo seco. Y aquí estamos viendo lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí es el tema de nueva creación. Y ustedes deben saber ya eso ya, porque Rico le ha dado a eso en estos días como loco. Dice, verso 17, y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Hashem, cuando me glorifiquen Faraón en sus carros y en su gente de a caballo. Recuerden que una de las primeras cosas que dijo Faraón cuando Moisés y Aarón fueron donde él, que le dice, el Dios de los hebreos te pide que deje ir a los hijos de Israel. Y dice, ¿quién? Yo no conozco a ese Dios. ¿Cómo yo voy a obedecer? Yo no lo conozco, déjate de cosas. Moisés y Aarón, ustedes no tienen nada que hacer, váyanse. Y recuerden que otra cosa, cuando habla de tierra seca, que de mar a tierra seca es también una forma de decir, está dando una forma simbólica del templo. Habla del templo, tierra cuando está seca. No seca en sentido de que no tiene vida, sino que abre un camino para que pasen. Y dice en el verso 19, y el mensajero de Elohim que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. En otras palabras, te deja saber que el mensajero, la columna y Hashem es lo mismo. Son manifestaciones diferentes de Hashem, pero es lo mismo. Verso 20, iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Recuerden que una de las plagas fue así, que para los egipcios había tiniebla, oscuridad, mientras que para los israelitas había luz. Y aquí también ese mensajero está de tal manera que le da luz al pueblo de Israel, pero sirve de oscuridad al pueblo egipcio. Y dice, verso 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Hashem que el mar se retirase por recio viento oriental, Ruach. De nuevo, el Ruach, como lo vemos al principio en Génesis. Viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Así que no puede haber sido un poquito de agua. Tiene que haber sido un sitio donde había bastante agua, que Hashem tuvo que separar las aguas, que hubiera un lugar seco
y las aguas quedaron como muros a ambos lados. Y yo sé que los que han visto la película El Príncipe de Egipto como que de Disney, ve que cuando esas aguas se levantan como muros, tú ves a través de los muros las ballenas, los pececitos mirando a ver qué es lo que está pasando. Si fue así o no, yo no sé. Y dice, y siguiendo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que conforme a como se entiende el tiempo en la Torá, es aproximadamente las 2 de la mañana, 2 a.m. ¿Y a qué hora es que empiezan los levitas y sacerdotes en el templo a trabajar? A las 2 de la mañana. Aconteció la vigilia de la mañana que Hashem miró al campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Hashem pelea por ellos contra los egipcios. De nuevo, lo que Faraón no ve, los que están con él están viendo la mano de Hashem, viendo que el Dios de Israel lo está defendiendo a ellos, porque trastorna mira, quitarle las ruedas. Y Hashem dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. O sea que ya el pueblo había cruzado. Lógico, aquí también especulaciones que cómo es posible que tantos millones de gente pasaran en tan poco tiempo y te tratan, o sea, siempre los comentaristas tratan como de quitarle el honor y la gloria de que Hashem puede hacer lo que quiera, como quiera. Está salvando a su pueblo. ¿Ustedes no creen que iba a ser suficiente el espacio para que cruzaran? Lógico, tienen que pensar que llevan animales, que llevan sus asnos con su cosita, los niños, o sea que hay mucha gente. Y yo imagino, o sea, el primero que entró tenía fe. Y al caminar, imagínense, usted está mirando y viendo, porque eso es una maravilla que nunca antes se había visto. Y dice, entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Hashem derribó a los egipcios en medio del mar. Los comentaristas dicen que al empezar a caer las aguas, el ejército de Egipto está en el mismo medio. Entonces se turbaron. Unos en vez de tratar de huir, se daban uno con los otros, chocaban contra las murallas de agua, o sea que se turbaron. Entonces cuando caen las aguas, ahí quedan todos ahogados. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros, la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y recuerden que lo mismo hizo Faraón con los hijos, los niños hebreos. Los tiró al agua para que se ahogaran. Y aquí tienen un pago medida por medida. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Hashem aquel día a Israel de manos de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Hashem ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Hashem y creyeron a Hashem y a Moisés sus siervos. Aquí como que se afincaron en su fe, creyeron en Hashem y creyeron en Moisés. La palabra que usan ahí en el hebreo es la palabra amén, un derivado de amén, que es creer, confiar, con fidelidad, estar de acuerdo con lo que está ocurriendo. Entonces, capítulo 15, le llaman el cántico de Moisés y de Miriam. Si su Biblia dice María, tache lo que no es María, es Miriam. Y de aquí es que viene el Shabbat Shira, que es Shabbat del cántico. También esto es leído en el séptimo día de Pesaj, el cántico de Moisés. Y lo que quiero enseñarle es que en un pergamino de Torá, en un rollo de la Torá,
Este cántico está escrito de tal manera que tratan de, en la forma que está escrito, de ver lo que ocurre cuando ellos cruzan el mar. No sé si pueden ver. Y lo que se ve es 3 columnas, 1, 2 y 3. Tiene una columna a la derecha y una columna a la izquierda. Y en el medio viene siendo el pueblo de Israel cruzando por en medio de las 2 murallas de agua. Entonces, aquí se ve, lo que lo ponga derecho, que no te ajeve. Aquí lo que vemos son 3 páginas de la Torá, para que vean la diferencia. O sea, se ve la diferencia de lo que está, cómo está escrito el cántico de Moisés. O sea, si uno compara con las demás páginas de la Torá, de nuevo, presenta 3 columnas, las 2 murallas de agua y por el medio cruzando el pueblo de Israel. Que recuerden que esto que ocurre con el pueblo de Israel es recordado cada vez que se hace el Sidur, es recordado. Cada vez que se hace el Shabbat, es recordado. Cada vez que se hacen las oraciones durante el día del Sidur, es recordado. En Pesaj es recordado. O sea, el éxodo de Egipto fue lo más grande que Hashem hizo con el pueblo de Israel y siempre es recordado porque lo que se recuerda es la grandeza del poder del creador del universo. Es interesante que aquí mismo en el medio, déjame ver si lo encuentro. Ok. Aquí en esta línea, yo sé que es difícil verlo y además está en hebreo, pero créanme, dice, Mikamoja Ba'elim Adonai, lo que cantamos en Shabbat, lo cantamos hace poquito. Mikamoja Ba'elim Adonai, Mikamoja Nader, Nadar Bakodesh, Norah Tehilot, Ose, Pelé. Está aquí. ¿Sí? De ahí que sacamos el Mikamoja cuando lo declaramos en Shabbat. Y dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Hashem y dijeron, ¿por qué cantan a esto a Hashem? Porque Hashem ha salido victorioso, como guerrero victorioso en esto que hizo contra Faraón. Y era parte de la cultura de este tiempo que cuando había victorias militares se hacían cánticos, se levantaban cánticos y el pueblo completo participaba de ese cántico porque era para elogiar a los victoriosos, era para elogiar a los que venían de guerra con vida y llegaban de nuevo a sus familias. Entonces esto es un cántico, un himno de victoria que ellos declaran y dicen, cantaré yo a Hashem porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Hashem es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Elohim y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Ese verso 2 se encuentra en Isaías capítulo 12, verso 2 y en el Salmo 118, verso 14. Hashem es varón de guerra, Hashem es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron las profundidades como piedra. Imagínense, en agua una piedra baja rapidito. Tu diestra, ese brazo extendido, tu diestra Hashem ha sido magnificada en poder. Tu diestra Hashem ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, le destruirá mi mano. Porque esa era la intención de Faraón, pero Faraón quedó pituley. Verso 10. Soplaste con tu viento, con tu ruaj, los cubrió el mar.
Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, Micamoja, Hashem entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia, aquí en hebreo la palabra Gesed, Gesed, que significa fidelidad al pacto que se muestra con bondad. La fidelidad de Dios al pacto que se muestra con bondad. Condujiste en tu Gesed a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Aquí te nombra todos los enemigos de Israel. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra. Hasta que haya pasado tu pueblo, Hashem, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el monte santo. ¿Por qué los plantará? Porque nosotros somos árboles de justicia. Recuerden que en el monte, en el templo, no pueden haber árboles. Y todos esos árboles que ahora mismo están allí tienen que ser cortados y quitados porque nosotros somos los árboles, somos árboles de justicia. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, Hashem. En el santuario, en el Mikdash, que tus manos, Hashem, han afirmado. Eso no cambia. El monte santo sigue siendo el lugar de su morada, el lugar que tiene su nombre, el lugar donde de nuevo se pondrá el templo. Y por último dice, Hashem reinará eternamente y para siempre. Hashem yimloch leolam baed. Hashem reinará eternamente y para siempre, aquí declarando el reinado del rey soberano. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Hashem hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Porque como dije, era costumbre de las mujeres cuando llegaban los victoriosos, los soldados, aclamaban con cánticos, con panderos, dándole la bienvenida. Y verso 21 dice, y Miriam le respondía, cantar a Hashem porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y estos panderos se creen que eran como unos tamboriles que tienen que ver, básicamente las mujeres las que hacen la percusión. Verso 22. Hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Recuerden que Hashem los desvió y lógico, en un grupo grande y siguen caminando, son 3 días. Y recuerden que el 3 tiene que ver con restauración, con resurrección, con renuevo. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, porque Mara significa amargo. Entonces el pueblo, aquí comienzan las murmuraciones y las quejas. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Hashem y Hashem le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanza y allí los probó. Ok. Hoy día, los beduinos que caminan por los desiertos en el Medio Oriente, en Israel, a veces encuentran unos pocos lugares de agua y a veces esas aguas son amargas. Entonces, aún hoy día es la costumbre tomar de los arbustos que están alrededor, echarlo al agua
ese arbusto lo que hace es que al bajar, la sal de esa agua baja hasta el fondo y se endulzan las aguas. O sea que todavía hoy día lo hacen. Lógico, hay un midrash que dice que aquí las aguas representan la Torá. Y como estuvieron 3 días sin agua, o sea, 3 días sin la Torá, y estar 3 días sin estudiar Torá causa rebelión, es de donde instituyeron que la Torá se lee en Shabbat, en los lunes y los jueves, para evitar que ocurran 3 días corridos sin estudiar la Torá para que no haya rebeldía. Interesante, ¿no? Y dice, y Moisés clamó a Hashem y Hashem le mostró un árbol. Sabemos también que el árbol de la vida, que también es la Torá y también es Yeshua. Sabemos también que Yeshua fue puesto en madero y al dar su vida endulzó nuestras vidas. Quitó la amargura del pecado, de la muerte y nos dio vida eterna. Verso 26. Si oyeres atentamente la voz de Hashem tu Elohim, o sea, Hashem no cambia. Si oyeres, Shema. Recuerden que Shema aquí es oír con la intención de obedecer. Si oyeres atentamente la voz de Hashem tu Elohim, e hicieres lo recto delante de sus ojos, recuerden que es lo que él llama recto, no lo que nosotros pensamos que es recto. Y dieres oído a sus mandamientos, y guardares, shomer, todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Adonai Rofeach, yo soy Hashem tu sanador. Así que sanidad viene a nuestras vidas cuando escuchamos para obedecer y caminamos en rectitud, que caminar en rectitud es lo que nos enseña la Torá, que nos enseña obediencia. Y esa obediencia y ese caminar no viene de la noche a la mañana. Mientras más tú estudias, más tú comienzas a caminar en rectitud. Mientras más tú estudias, más tú comienzas a caminar en obediencia. Mientras más tú estudias, más tú te acercas a la voluntad del Padre. Y dice, llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. O sea que aquí el Señor le da unas vacaciones, unas mini vacaciones. Va a un lugar que hoy día existe, donde existen todavía muchas palmeras y hay 12 manantiales. Todavía ese lugar existe, que queda para el sur, de algún sitio por ahí, pero sí existe. Capítulo 16. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. O sea, exactamente un mes después de haber salido, lo que viene siendo la primera Pascua, ellos llegan al desierto de Sin. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, oh, si hubiéramos muerto por mano de Hashem en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de, yo no sé, aquí están delirando, yo creo que el sol del desierto los tiene delirando. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Ahora tienen hambre, primero era sed, ahora es hambre. ¿Cuándo en tanto tiempo de esclavitud ellos comían nada de eso? Si no tenían tiempo ni de comer, estaban haciendo ladrillo, buscando la paja y volviendo otra vez a la casa. Y Hashem dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi Torá o no. A veces mi gente, las pruebas vienen para ver si uno va a obedecer o no va a obedecer. Ninguna otra excusa, ninguna otra razón. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Es interesante que
en este estudio, esta porción, me doy cuenta de que realmente en Shabbat se hacen 2 panes y no uno. Muchas mesas se ponen porque los 2 panes es para cubrir el Shabbat completo. Porque conforme a las familias judías, en Shabbat comen tres comidas. El de Shabbat por la noche, al otro día, al mediodía y al terminar el Shabbat. Entonces el pan se supone que dé para el Shabbat completo. Así que usted me va a decir, pastora, ahora que los huevos están tan caros, ¿me dice eso? Juegan los chiquititos. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Hashem os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Hashem, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Hashem. Porque nosotros, ¿qué somos? Para que vosotros murmuréis contra nosotros. Dijo también Moisés, Hashem os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Hashem ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Hashem. Así que cuando usted murmura contra su líder, está murmurando contra Hashem, porque si Hashem, el líder que usted tiene, lo puso ahí o la puso ahí, si a usted hay algo que no le gusta de mí, pero asegúrense que si yo estoy mal, él me deja saber también. Verso 9. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Hashem, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Hashem apareció en la nube. Y Hashem habló a Moisés diciendo, he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan. Y sabréis que yo soy Hashem vuestro Elohim. O sea, ya no es que el pueblo de Egipto sepan, sino que ahora es ellos mismos. Imagínense, después de todo lo que Hashem ha hecho por ellos, todavía tiene que mostrarle quién es él. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Sabemos que esto en otro de los libros de la Torá explica, aquí no da la explicación, pero más adelante, me parece que en Deuteronomio, nos deja saber que esas codornices comieron tanta codorniza que se veía hasta por las narices. Ya no aguantaban comer más. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Que en hebreo es Mahu, no mangú, Mahu. ¿Qué es esto? Sí, porque ahora veces que ahora son dominicanos, están comiendo mangú en el desierto. Mahu, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Hashem os da para comer. Imagínense, le envía pan del cielo, que más adelante podemos hacer la conexión con Yeshua. Le envía codornices porque también los comentaristas dicen, lógico, eso no es nada nuevo, porque todos los años cuando están migrando las aves de aquí para allá, de allá para acá, y es cierto, en Israel hay un parque nacional donde para cierta época, usualmente para la primavera, o no sé si realmente no me acuerdo ahora qué fecha exacta, pero según van migrando las aves de todo tipo, clase de aves, como es tan largo el tránsito de viaje, se detienen ahí. Entonces ese parque nacional es para protegerlas, porque imagínense, van a hacer como hicieron ellos, codornices, meterle mano. Pero aquí las protegen, entonces es un parque y uno puede ir a visitar en el tiempo y ver toda clase de aves, grandes, pequeñas, de todos colores que se detienen ahí en ese lugar. Y dice, esto es lo que Hashem ha mandado, recoger de él cada uno según lo que pudiere comer. Aunque aquí dice un gomer, es realmente un homer. Un homer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda.
Y los hijos de Israel lo hicieron así, recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por omer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Recuerden que esto es en viernes, sexto día. Mas ellos no obedecieron a Moisés, qué raro, sino que algunos dejaron de ello para otro día y crió gusanos y hedió y se enojó contra ellos Moisés. Si te estoy diciendo, no lo guardes porque el Señor te va a proveer todos los días. No lo guardes. Y los recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día, recogieron doble porción de comida, de ahí donde viene a hacer 2 panes en vez de 1, 2 homeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Hashem. Mañana es el santo día de reposo, que en el hebreo es Shabbatón, Shabbat Kodesh. Santo día de reposo, Shabbatón, Shabbat Kodesh, el reposo consagrado a Hashem. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardarlo para la mañana. Un día te dice, no lo guardes porque se te va a dañar. Pero entonces el viernes, antes de que empiece el Shabbat, dice, vas a tomar el doble y lo vas a guardar para el otro día. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo, hoy es Shabbat para Hashem. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es Shabbat, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en Shabbat a recoger y no lo hallaron. Pues le están diciendo, no vaya, que si no va a encontrar. Por eso está recogiendo hoy 2 veces del doble. Y Hashem dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Hashem os dio el Shabbat, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Y en esta porción es solo un mandamiento y viene siendo este. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. ¿Qué significa eso? Bueno, primero que nada le voy a hacer un cuento. Cuando estaba en la conferencia del templo en estos días, el mes pasado, una pareja que estaba sentada cerca de mí, la señora viene y me dice, nosotros estamos escuchando fulano de tal. Y fulano de tal se dice que en Shabbat no se sale de la casa. Por lo tanto, nosotros no estamos yendo a ningún sitio a celebrar Shabbat más que en nuestra casa. ¿Eso es lo que dice ahí? No. ¿Cómo le explican los sabios, los que conocen la Torah y entienden el mandamiento? Sanedrín, o sea, está establecido que se puede caminar cierta distancia durante Shabbat de tu casa a la sinagoga. Es una distancia específica que no puedes pasar. Bueno, originalmente era muchísimo más, creo que eran 24,000 cúbitos, pero entonces decidieron bajarlo a 2,000 para asegurarse de que nadie rompiera el Shabbat caminando más allá de lo que tenía que caminar. Se establecen unos límites. Por eso es que cuando usted va a comunidades judías, por ejemplo en Nueva York, las sinagogas están cerca de donde están las familias, las comunidades. Se establece la sinagoga y las comunidades alrededor, cierta distancia. Si después de cierto límite sobrepasan la distancia, pues entonces establecen otra sinagoga para los que viven ahí. O sea, la cosa es que tú puedes caminar hasta la sinagoga y no traspasar el límite de lo que puedes caminar. Entonces ellos han decidido que lo más que se puede caminar son 2,000 cúbitos, que son 1,000 metros o 3,000 pies o .625 millas,
o 1.15 kilómetros. De ahí tú no puedes pasar. Pero, lógico, esto es todo un tratado y se llama el Tratado de Eruvim, donde te dan todas las leyes, el halajá establecido con este mandamiento. Que si tú tienes que caminar más de 2000 cúbitos, entonces puedes hacer unas oraciones, unas bendiciones y como declarar, pues mira, lo que voy a hacer es que voy a celebrar Shabbat aquí, porque ahí me queda más cerca a donde tiene que ir, y establece entonces ese límite. Pero una vez tú estableces ese límite, tú no puedes regresar y caminar más allá de lo que del límite. O sea, son unas reglas que son un poquito más complicadas de lo que estoy diciendo, pero sí existen para poder cumplir este mandamiento. Eso significa que tú te quedas en tu casa a celebrar Shabbat, porque no es que tú no puedes salir de tu casa. En este caso de aquí ellos no pueden salir a recoger, porque sería como trabajo. Por lo tanto, en Shabbat no se trabaja. Así se estableció aquel principio, y llevándolo a nuestros tiempos, ellos hay unos límites, entonces de ahí tú no puedes pasar. Porque si lo pasas y lo sabes que estás caminando más de lo que debiera, pues entonces estás rompiendo el mandamiento. Y ustedes cuando vayamos a Israel van a ver en Shabbat que las familias judías todos caminan a la sinagoga. Tú ves a papi, a mami y la media docena de muchachos detrás de ellos. Y todos caminan y tú los ves caminando y van y vienen. ¿Por qué? Porque las comunidades están establecidas que estén a cierto límite de la sinagoga. ¿Sí? No es que usted se queda en su casa y usted no sabe. Porque el propósito de Shabbat es compartirlo, hacerlo, porque en unidad es que viene la santidad de uno como pueblo y la santidad del día sobre uno, la bendición del Shabbat. Verso 30. Así el pueblo reposó el séptimo día, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Otros comentaristas dicen que te iba a saber a lo que más te gustara. Si a ti te gusta el chocolate, pues te iba a saber a chocolate. Si te gusta la miel, pues si te gusta el mangú, pues te va a saber a mangú. ¿Okay? Y dijo Moisés, esto es lo que Hashem ha mandado, llenar un homer de él y guardarlo para vuestros descendientes a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un homer de maná y ponlo delante de Hashem para que sea guardado para vuestros descendientes. Lógico, hasta que no establecen el tabernáculo en Mishkan, pues no tienen dónde ponerlo, pero la intención es que eso va a ser parte de lo que va a estar guardado, donde va a estar el arca del testimonio, del pacto. Es interesante, si tú lo guardabas de un día para otro, que no fuera Shabbat, se te dañaba, pero entonces aquí lo van a tener y eso va a durar los 40 años y va a ser evidencia del maná que se dio en el desierto. No se daña. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Hashem lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. O sea que tan pronto tocaron el límite de lo que era la tierra de Canaán, hasta ahí duró el maná. O sea que la provisión de Hashem nunca les faltó. Lo único que tenían que hacer era obedecer. Todos los días vas a tomar lo que vas a comerte. No guardes, pero el día de Shabbat, el sexto día, vas a tomar el doble para que tenga para el Shabbat completo. Y un homer en la 10ª parte de un efa, y un efa son 23 litros o 21 cuartillos. Así que un homer es la 10ª parte de un efa. Capítulo 17. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Hashem y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Hashem? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir, la misma cantareta, de Egipto para matarnos de ser a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?
Entonces clamó Moisés a Hashem diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrearán. Y Hashem dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Recuerden que ellos tenían ancianos que eran como los líderes de las tribus. Entonces dice, va a tomar contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Recuerden que Horeb es otro nombre para el monte Sinaí, o sea que ya están cerca. Y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Recuerden que ya casi finalizando los 40 años, pasa lo mismo y Hashem no le dice golpea a la peña, sino que le hable. Aquí golpea y lo que dicen los comentaristas es que en este lugar hay lo que se llama caliza o piedra de cal, limestone. Y el limestone, si usted sabe, es una piedra blanda. Y muchas veces hay agua que corre por esa piedra, pero si tú le das y abres un pedazo grande, salen más aguas. O sea que no es nada que no sea nuevo. Recuerden que todo lo que está ocurriendo con el éxodo, con el pueblo de Israel, no es que son cosas que no hayan ocurrido, como la codornices, como el maná. Sí, el maná siempre fue algo muy especial. Pero el agua de la peña, cosas así. Pero recuerden que lo hace un milagro, algo importante, es el tiempo en que ocurre. Es Hashem haciendo, ocurre cuando él diga, hasta que dice que hasta ahí llegó. Y dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Hashem diciendo, ¿está pues Hashem entre nosotros o no? Todavía se preguntan si Hashem está con ellos o no. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, recuerden que Josué era asistente de Moisés, pero estaba leyendo en un comentario que decía que Josué, que su nombre es Joshía, era nieto de Elishama, nieto de Amihud, que era príncipe de la tribu de Efraín, descendiente de José. Recuerden que Efraín son descendientes de José. Y que la tribu de Efraín, por ser descendiente de José, nunca fue esclavizada. ¿Okay? Y dice que mantuvieron la tradición militar, los efraimitas mantuvieron tradición militar. Nun, que es el papá de Josué, fue un general importante dentro de la tribu de Efraín. Y también Josué era asistente de Moisés aún en Egipto. Uno piensa que solamente en el desierto, pero según este comentario, Josué ya era asistente de Moisés desde Egipto. Y que siendo descendiente de la tribu de Efraín, que Efraín usualmente eran militares, el papá de Josué fue un gran general importante. Por lo tanto sabía, por eso aquí Moisés le dice a Josué que sea el que salga a pelear con Amalek. Dice, escogen los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Recuerden que Amalek es descendiente de Saúl. Amalek viene siendo nieto de Saúl. ¿Okay? Recuerden que Amalek es nieto de Saúl. Y sucedía, verso 10, e hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Aquí, conforme al comentario, Ur dice o era hijo o esposo de Miriam y era de la tribu de Judá. La tradición talmúdica dice que Ur murió tratando de prevenir la adoración al becerro de oro y que Ur también fue abuelo de Betzalel. Okay. Verso 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él.
y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Lógico, en Deuteronomio te explica qué fue lo que pasó, que Amalec, según ellos están saliendo, caminando por el desierto, Amalec viene y mata a todo lo que estaba en la retaguardia del grupo, todos los más lentos, los cojos, los enfermos, los viejos, los que no caminan muy rápido como yo. Pues entonces, allá Amalek no tuvo misericordia y básicamente mató a los que no se podían defender, sin tener temor de Dios. Y Hashem dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, o sea, un pergamino. Y dijo Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar porque el altar sirve de memorial de este suceso. Y llamó su nombre Hashem Nisi, que se puede entender como Hashem mi bandera, o Hashem mi milagro, o Hashem el que me levanta. Y Moisés y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Hashem, Hashem tendrá guerra con Amalek de generación en generación. O sea que toda generación tiene un Amalek. Y hoy día el judío entiende que ese Amalek o ese espíritu de Amalek es el espíritu de antisemitismo, todo aquello que quiera tratar de destruir el pueblo de Israel viene siendo un Amalek. Y sabemos que a través de la historia han habido unos cuantos. Así que con eso terminamos la porción. Y como siempre vamos a tomar un minutito para si hay alguna pregunta o comentario, déjenme setear esto aquí. Poner aquí el volumen. ¿Alguna pregunta o comentario aquí? ¿Están dormidos? ¿Aburridos? No. ¿Alguien de la audiencia que tenga alguna pregunta o comentario? Cuando tú hablaste de lo que se creía de que uno no podía salir de la casa de Hashem. Eso lo estábamos discutiendo. Sí, porque bueno, esta pareja que me estaban diciendo que ellos no salen en Shabbat porque el mandamiento dice que no se puede salir de la casa, porque eso fue lo que oyeron a este señor enseñarle. Me da gracia porque la persona que ellos dijeron, yo sé quién es. Y este individuo lo menos que hace es estudiar el templo y mucho menos el contexto cultural de la Biblia. Por lo tanto, lo entienden como no debiera ser. De nuevo, tenemos que ir a donde nuestro hermano Judá, que lleva milenios haciendo la Torá, y que Hashem estableció un Sanedrín, un grupo de personas que eran capacitadas para interpretar todos estos mandamientos. Y recuerden que no era un solo individuo, sino que un grupo de 71 personas. Y ellos entienden que sí hay unos límites que no se pueden traspasar, no se pueden caminar para evitar romper el mandamiento, pero eso no significa que tú no puedes salir de tu casa. Entonces, personas que se agarran de eso, pues decir, pues yo me quedo en mi casa y celebro a mi manera. Cuando no es a mi manera, es a la manera de Hashem, que estableció ya unos parámetros, unas leyes, unos mandamientos, unas cosas que, de nuevo, como decía en Contra el Pueblo, ¿hasta cuándo no me van a escuchar, no van a guardar lo que yo le he dicho? Recuerden que todo lo que el Señor nos dice es para bienestar de nosotros, no es para lastimarnos. ¿A qué conclusión llegaron ustedes? Yo estaba explicando porque explico eso. El año pasado explicó eso. Él decía que cuando él viajaba como el día antes, se quedaba cerca de donde iba a estar.
o cierta milla. Exacto, o sea, sí, Rico ha explicado esto bien en los mandamientos los estudios de mandamiento que él dio el año pasado con respecto a las porciones y que también ahora está haciendo los mandamientos uno por uno. Y eso es lo que significa, o sea, si tú sabes que tú vas a estar en un sitio que no es tu casa usual, pues tú llegas, como hace él, llega un día antes y te establece un sitio cerca de donde te vas a reunir a celebrar el Shabbat, para evitar caminar horas y horas o transitar, porque si hay un propósito, o sea, de nuevo, el Shabbat es para glorificar y honrar al Padre, no tiene que ver con nada de nosotros, no es lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero, no tiene que ver, el yo en Shabbat se elimina, que no es yo, es ya, ¿ok? El Yahweh, Hashem, no tiene que ver conmigo, es lo que a él le place. Es el único día de toda la semana que él nos pide específicamente que es para estar con él, adorarlo a él, servirle a él, hablar de él. ¿Okay? O sea, por lo tanto, de nuevo, cuando no entendemos algo, hay libros, los libros que hablan de los mandamientos te explican. Por ejemplo, para esto yo leí 1, 2, 3, 4 libros que simplemente hablan de los mitzvot, de los mandamientos, pero cada autor tiene una perspectiva, uno le añade un poquito más, otro le dice menos, uno te lo explica bien rápido, otro pues entra en más detalle y te da la referencia de dónde están sacando la información. O sea que esto no es al azar ni esto se fue inventado los otros días. ¿Okay? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No sé si alguien en Facebook tendrá... ¿Okay? ¿Nadie tiene pregunta? ¿Comentario? Ok, pues si no hay nada, pues entonces... buenas noches, shalom a todos, Ofelia. Sí, Ofelia, ¿cómo estás? Bien, gracias, amados. Todo bien, gracias al Eterno. Pues sí, yo tengo un comentario acerca de, de lo que usted, bueno, de lo que leímos hace rato, ¿no? De lo que usted nos estuvo explicando, que algunos lugares donde se mencionan que pasaron los israelitas cuando fueron liberados, pues ya no se sabe qué lugares exactamente son. Hace unos días estuve escuchando una conferencia, o sea, un video de YouTube de un arqueólogo, donde hay un arqueólogo inglés famosón, es un poco famoso pues, allá en esa zona, es egiptólogo, que se llama Gary Roll. Entonces le están preguntando otros hermanos, bueno, no me fijé exactamente de qué denominación, pero él y otros arqueólogos mencionan que del lugar de donde salieron los israelitas, donde estaban asentados mayormente ahí en Gosén, que no se llamaba Gosén, sino que se llamaba Gesén, bueno, un nombre parecido, y que estaban en un lugar que se llamaba Avaris, no el nombre que nosotros, y entonces ellos explican que eso era porque en el momento que tenían que explicar a sus generaciones, es como decir, bueno, aquí por ejemplo es un ejemplo pues un poco sencillo, ¿no? Aquí en la Ciudad de México hace 5 siglos se llamaba la Nueva Tenochtitlan, ¿verdad? Entonces, pero para explicar, decir, no, pero se asentaron en lo que ahora es la Ciudad de México. Entonces dice que ellos explican que los cambios de nombres se daban pues porque a veces un imperio llegaba y dominaba y le ponía otro nombre y así se fueron como perdiendo exactamente el sitio de esos lugares. Pero está muy bonita su conferencia y todo lo que explican, porque también mencionan un río que se llama como una desviación de agua, que se llama el río de José, de Joseph, ¿verdad? Si hay evidencias arqueológicas Sí, o sea, hay ciertas evidencias y sí es cierto que los nombres cambian con el tiempo y no se sabe con seguridad. Lo que realmente quiero decir es que todos estos son especulaciones. Un arqueólogo dice que es aquí, otro arqueólogo dice que allá y así sucesivamente, pero realmente nadie puede decir con 100% exactitud
de aquí salieron, por aquí caminaron y aquí llegaron. O sea, todos son especulaciones y lógico, según se va descubriendo más arqueología, pues se va llegando más y más cerca a la verdad de exactamente dónde ocurrieron las cosas, pero de nuevo, sí hay muchos comentaristas y sí, yo entiendo que sí, pero al haber cambio de nombre, y recuerden también que con los tiempos a veces la geografía cambia debido a inundaciones o cuestiones climáticas y cosas así, o sea que a mí lo que me interesa es saber que ellos fueron sacados, caminaron, fueron y tuvieron y llegaron a Canaán. ¿Por dónde caminar? Realmente eso no ni le añade a mi fe ni le quita a mi fe. Yo lo que sí es, salieron conforme a la palabra de Hashem, triunfaron, fueron victoriosos, tuvieron su tiempo en el desierto porque es una preparación para lo que venía. Todos nosotros tenemos que pasar por un desierto, sea un desierto literal o un desierto espiritual o como sea, porque son procesos para uno llegar a un punto, al punto que Hashem nos quiere llevar. Así que sí, Ofelia, absolutamente. Hay muchos, algunos que tienen evidencia arqueológica y tienen sus explicaciones y está fantástico, pero como dije de nuevo, a eso a mí, ni me añade, a mí personalmente ni me le añade ni me le quita mi fe. Solo sé que hicieron lo que tenían que hacer, anduvieron un desierto y llegaron en su momento, porque recuerden que pudieron haber llegado en 11 días y les tardó 40 años. Y así pasa con nosotros cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera. Jesús nos tiene que tener ahí, el Padre nos tiene que tener ahí hasta que saque el Egipto de nosotros. ¿Okay? Todavía a veces de vez en cuando resucita de nuevo. Así que gracias, Ofelia, muchas gracias por ese comentario. ¿Alguien más tiene algo que decir o...? Sí. Una pregunta en el chat. Un chat de Zoom. Pregunta, pastora. Quería preguntarle si dice que se borrará la memoria de Amalek, porque después dice que de generación en generación. Sí, Amalek va a haber un momento en que será borrado completamente de la memoria de la existencia en este planeta. Pero cuando dice que de generación en generación es el espíritu de Amalek, como eran ellos en ese tiempo, ese espíritu de antisemita, de anti-Israel, de querer destruir a Israel, es algo que vamos a ver de generación en generación. Actualmente, hoy día, vemos que se está levantando de nuevo grupos en contra de Israel. Y como ustedes saben, cada vez que sucede algo, las Naciones Unidas se unen y lo que hablan es siempre todo en contra de Israel. Israel lo haga bien o lo haga mal, Israel es culpable. O sea, en ese sentido es que dice de que va a haber de generación en generación, pero el Amalek original, su odio hacia sus primos, porque son primos. Nieto de Esaú. Esaú es hermano gemelo de Jacob. Son familia. O sea, esa generación de Amalek como tal ya no está, pero ese espíritu, cuando diga espíritu, no es que viene un espíritu y entra en alguien Amalek, no. Estoy hablando ese sentir, ese pensar de no querer que Israel sea lo que es. Y sabemos que a través de la historia, de tanto imperio que ha habido, la única nación que ha sobrevivido todos los imperios ha sido Israel. La única nación que mantiene la Torá, Israel. La única nación que aún mantiene su lenguaje original, Israel. Es el sitio que Hashem, lo acabamos de leer, lo sacó para llevarlo a su morada, a su lugar santo. Y eso no lo va a cambiar absolutamente nadie, ni las Naciones Unidas, ni todo, nadie, porque eso es el plan de Hashem. Por lo tanto, en ese sentido es que dice que habrá un espíritu de Amalek. Y lo vimos en Hitler, lo vimos en Purim con ¿cómo se llama el lobo este? Amán. O sea, donde quiera
que se levante alguien contra de Israel, ese es el espíritu de Amalek. Okay. Pero sí, cuando dice será totalmente borrado, recuerden que cuando dice borrar un nombre, cuando llegue el momento de la restauración de todas las cosas, no va a haber ni memoria de Amalek. Está el pastor José comentando que el pastor Edgar trajo un estudio sobre eso. Vean los estudios de Edgar, de Rico, todo, y así uno va aprendiendo y entendiendo diferentes perspectivas y cosas que quizás yo no puedo darle más tiempo, Rico le da o Edgar o sea, siempre busquen maestros que realmente saben lo que están diciendo. Y él dice que sabemos que aunque hoy día no hay templo, pero que esos mandamientos que implican para el templo, que debiéramos nosotros de empezarlos a practicar para que cuando estemos en el templo. Sí, el comentario, pastor José, que Moré Rafi estaba hablando que a pesar de que hay 613 mandamientos y 279 que son 45.5% de los mandamientos están relacionados con el templo, aunque no hay templo hoy día, porque el que no haya templo hoy día no significa que no lo estudiemos y comencemos a entenderlo, porque en su momento se van a traer todo de nuevo a práctica. O sea, no esperemos a lo último para entonces tratar de entender algo cuando no espere que el rey llegue a la puerta para entonces tú buscar, espérate, ¿cómo es que yo tengo que saludarlo? ¿Cómo es que tengo que decirle? Ese no es el momento. ¿Sí? Pastor Jesús. Shabbat Shalom, familia. Shabbat Shalom. Aquí meditando en esta parashá y en lo que usted nos estaba compartiendo y viendo este cruce del pueblo de Israel, yo acá meditando cómo Hashem es tan bueno que en este cruce del pueblo de Israel sobre este mar, él comienza a revelar el oculto. ¿De qué manera? Ninguno de ellos pudiera tener una certeza o un conocimiento pleno de qué había en las profundidades de la mar. Ahora Hashem seca el mar y en este cruce le permite conocer las profundidades, los secretos que quizás ninguno de ellos se imaginaba que había en el mar, sea lo que sea, pero ellos están conociendo lo que hay en la profundidad de la mar. Y yo meditaba acá, yo decía, oye, porque desde allí vemos cómo Hashem comienza a revelar secretos de lo que es Él, de su eterna bondad, y comienza a elevar este pueblo, llevándolo a niveles cual nunca se había visto, pero desde el cruce, ya Él está diciendo, yo te voy a revelar lo oculto. Porque ninguno de ellos conocía qué había en la profundidad de la mar, y en este cruce el Eterno le está diciendo, así como te lo estoy presentando literalmente, para que tú observes, así va a ocurrir en toda la faceta de la vida de Israel. Te voy a comenzar a revelar lo oculto, y esto se gestiona cuando ellos están en el monte Sinaí, donde ya usted sabe, comienza a revelarse en plenitud, ya no de una manera oral, sino de una manera escrita, el corazón de Hashem. Amén, amén. Y recuerde también que él pasa al pueblo de individuos, familias, a una nación. Cuando vienen a llegar al monte Sinaí, ya son una nación. El propósito es hacerlo una nación, todos juntos bajo el nombre de Hashem. Y recuerden que el pasar por las aguas, pasar por el mar,
el tema de nueva creación, de elevarte de estatus, de haber un cambio. O sea, el propósito es que haya un cambio en ti, en nosotros, que no nos quedemos como estamos. El propósito es ser elevados porque estamos ante la presencia del Rey soberano, creador de los cielos y la tierra. No es cualquier rey. Y a él le plujo y le place elevarnos conjuntamente con él. Y todo es un proceso. Y todos hemos tenido que pasar por las aguas, por desierto, por mares, por fuego, por torbellino, por todo. Pero gracias al Padre estamos de pie y estamos aquí todavía. El propósito es honrarlo a él y ser testigo de su grandeza y de su poder en medio de todo. Él está dispuesto a entrar a la historia de la humanidad para que él sea glorificado y él sea honrado. ¿Alguien más? Aquí hay una pregunta, dice, hablando de memoria, me congregué una bautista que ellos dicen que nuestra memoria será borrada totalmente, no recordaremos de la vida pasada, ni reconoceremos el resucitar, Eso es lo que dicen ellos. Definitivamente no estudian la Torá. Así que ese no es el propósito, borrar nuestra memoria, borrar, o sea, porque simplemente pasamos de una vida mortal a inmortal. Y los que entran a lo último serán transformados. O sea que no hay por qué olvidar nada. ¿Alguien más? ¿Comentario, pregunta? Que mis hijos. Exacto. Las aguas, recuerden que las aguas, las aguas tienen doble sentido. Porque las aguas representan la Torá, también representan vida, pero también representan caos. Para el pueblo de Egipto, las aguas fueron caos y fueron muerte, mientras que para el pueblo de Israel fue vida. Fue vida, fue una elevación, fue un honor. Fueron una nueva creación. Para uno es muerte y para otro es vida. O sea, tú tienes que saber dónde estás parado cuando cruces las aguas. ¿Con qué propósito? Sí, las aguas, como dije, tienen doble sentido. Pueden ser aguas de caos y muerte, o pueden ser aguas para renovación, para restauración, para traernos como criaturas nuevas. ¿Okay? Usualmente en el hebreo todo tiene un lado negativo y un lado positivo. Una buena inclinación, una mala inclinación. Aún las letras, es más, una vez escuché decir a alguien que el árbol de la vida era el mismo, el árbol de conocimiento y del bien y del mal. Por un lado, vida. Por el otro lado, conocimiento del bien y del mal. Así como nosotros tenemos una inclinación buena, una inclinación mala. El propósito es que la inclinación buena domine la inclinación mala. Esos dibujitos que uno ve a veces los muñequitos con un angelito aquí y un diablito aquí. Es la inclinación buena y la inclinación mala. El propósito es que nosotros a través de la Torá hagamos dominar la inclinación buena sobre la mala. Todo tiene un lado negativo y un lado positivo. Tratemos de mantenernos en el lado positivo. ¿Okay? ¿Algo más, jóvenes? Bueno, para aquellos de ustedes que viven en Panamá, si Dios lo permite, Rico y yo estaremos visitando Panamá en mayo del 11 al 15. Si necesitan más información, comuníquense con el pastor Jesús Cedeño de Yeshua en el Tamiz, Panamá. Jesús, si pones en chat ahí tu email o un número para que te contacten, vamos a estar allá, Dios mediante, celebrar un Shabbat y no sé, cualquier otra cosa que el Padre decida hacer con nosotros. Estaremos en mayo del 11 al 15, ese fin de semana en Panamá con nuestra congregación allá, Yeshua en el Tamiz, Panamá, y el pastor Jesús Cedeño y su esposa y Celia y los niños y todo el mundo y Mirelvia, todos los de allá, para conocerlo finalmente personalmente. Así que
Estaremos en Panamá. Sus celulares, bueno, ahí está puesto en chat. Anótenlo, el celular y su correo electrónico para si usted está en Panamá o puede viajar a Panamá, va a ser el 11 al 15 de mayo, si Dios permite. Algo que se me olvidó antes de irnos, este domingo a la puesta del sol, hasta el lunes a la puesta del sol, es lo que se llama Tu Bishvat. Tu Bishvat, que es el 15 de Shevat, que es el año nuevo para los árboles. Recuerden que hay 4 años nuevos, el calendario hebreo, y este domingo por la noche hasta el lunes por la noche viene siendo el año nuevo de los árboles. ¿Y por qué hay un año nuevo para los árboles? Porque recuerden que los frutos se diezmaban y los frutos se podían diezmar después de los 4 años de un árbol dar fruto y se podían comer en el 5º. Entonces, de la única forma que tú sabes si el fruto tiene 1 año, 2, 3, 4, 5, es ya para este año nuevo. Las personas que tienen árboles, árboles frutales, ellos miran a ver si tienen frutos, si no tienen frutos, si comenzaron los frutos, para ir contando desde ahí para saber cuándo diezmar. ¿Ok? También, sí, para esta época, vamos a suponer, el árbol tiene 3 años y han salido todos los frutos y todos están maduros, usted no puede tocar eso. Esos frutos se consideran incircuncisos. No se pueden comer, no se pueden tocar, se pueden vender. El 4º año, los frutos, entonces eran llevados al templo. Lógico, hoy día no hay templo, pero muchos en Israel lo que hacen es, si conocen Kohanim, levitas, pues les llevan los frutos a ellos. Y el 5º año es cuando se puede comer. Así que recuerden que hay 4 años nuevos. El 1 de Nisan es el año nuevo para Reyes y las festividades. Cuando digo Reyes, es que así era como contaban los reinados de los reyes, el 1 de Nisan. El 1 de Elul es el año nuevo para diezmar el ganado. De nuevo, si nace antes del 1 de Elul o nace después del 1 de Elul, para usted saber si ya ese animalito se puede diezmar o no se puede diezmar. Luego el año nuevo civil en Tishri, que es Rosh Hashanah. Y por último, este año nuevo que tiene que ver con los árboles. Y también con respecto a eso hay diferentes reglas. ¿Ok? Así que el fruto de los árboles, conforme a Levítico 19, 23 al 24, te especifica cuándo tú puedes diezmar y cuándo no puedes diezmar el árbol, cuándo puedes comerte el fruto y cuándo no puedes comerte. O sea, simplemente porque tengo un arbolito y es el primer fruto que tú te contentito con ese fruto que te saca, no te lo puedes comer. Tienes que dejarlo ahí, se caiga o se lo coman los pajaritos, whatever. Al 4º año ese fruto le pertenece a Hashem y luego en el 5º año usted puede comer de él. Si vamos a ver, mientras más años tiene un árbol, mejor es el fruto. Y otra cosa, la importancia de diezmar, la importancia de dar primicia, la importancia de dar ofrenda es reconociendo que todo proviene de Hashem. Nosotros no tenemos absolutamente nada. Es por su gran bondad y misericordia que lo que tenemos, lo tenemos. Entonces, cuando tú recibes algo, siempre lo primero es para Hashem. Porque aquí tú estás reconociendo, Padre, yo entiendo que tú eres quien me provees. Tú eres el dueño de todas las cosas y te plujo bendecirme. Pero entonces yo quiero, antes de yo disfrutarlo, te lo devuelvo. Y eso es el diezmo y esa es la primicia. Esos son los primeros frutos. Reconociendo, eso es un reconocimiento de que Él es dueño de todas las cosas. Y lo que tenemos es porque a Él le place darnos algo. ¿Okay? Así que mis hijos, muchas gracias. Shabbat Shalom. Nos vemos en la próxima, Señor mediante. Recuerden que mañana el Minja a la 1 de la tarde. Así que Shabbat Shalom, buenas noches. Shabbat Shalom. Shabbat